grabar en este momento. Los saludo nuevamente a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Los leo con buen ánimo. Parece que, bueno, vamos avanzando, ¿cierto? Parece increíble, pero en algo así como 4 semanas más es es Navidad, no queda, no queda nada. Así que yo creo que estamos todos como en esta parada de, eh, no sé, pues de terminar luego el año. Porque yo creo que estamos todos cansados. Ha sido un año bien complicado para varias y varios de nosotros. Efectivamente, Ale, la A101 y la A103 tienen 35 cupos, la A104 tiene 30, ¿ya? Eh, Normalmente la A104 la han ocupado otras carreras cuando se ponen de acuerdo. Esa es un poquitito más cómoda para grupos, para estudio en grupo, porque eso les aprovecho de contar. Esa sala es plana, mientras que la A101 y la A103 son tipo auditorio, tienen como escalones donde van subiendo las mesas, ¿ya? Eh, Así que si quieren facilitar el trabajo en grupo, yo les sugiero la A104. Si no, pueden ocupar la A101 y la A103 sin problema. Matías, cuéntame. Ah, por supuesto, yo ya lo tengo planificado ya. Ayer mientras construía la primera guía, ya pensé al tiro cuáles son los problemas que quiero grabar. Así que ningún problema. Para esta guía les puedo volver a grabar cápsulas y todo eso. ¿Les funcionó bien la prueba anterior? ¿Les servía tenerla? Ya, perfecto. Entonces, ningún problema. Repetimos la fórmula nomás, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Cuenten con eso. Súper. Ya pues, entonces empecemos. Primero un pequeño recordatorio de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada lo que hicimos fue que primero definimos esta cosa que es la regla de la cadena, ¿cierto? Que es qué es lo que pasa cuando yo quiero derivar una composición de funciones. Entonces lo que yo hago es derivo la de más afuera, la sigo evaluando en la función que tengo adentro y eso lo multiplico por la derivada que tengo adentro, por la derivada de la función que tengo adentro de la composición, ¿sí? Un ejemplo muy rápido, por ejemplo, si ustedes quisieran derivar, ¿cuál puede ser? Pensemos en algo así como seno de x cuadrado más 3x. Perdón, no le vamos a poner f para ser consistente con lo que hemos dicho hasta acá. Le vamos a poner h. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera calcular h'? Lo que hago es que identifico cuáles son las dos funciones participantes de esta composición. Veo que primero tengo la función seno y como segunda función tengo la función x cuadrado más 3x. Entonces, lo que voy haciendo es que término por término voy derivando. Entonces, vamos acordándonos. ¿Cuál es la derivada de la función seno? ¿Quién se acuerda? Por ahí hay un formulario en las diapositivas que de todas maneras les voy a subir un formulario de verdad hoy día. Ayer me dediqué a compilarles material, hoy día se los voy a empezar a subir. Así que ahí para que estén atentos a las cosas que voy a ir publicando. Muy bien, Ale, Matías, Marcos, excelente. Eh, entonces me queda coseno. La sigo evaluando en lo mismo que tiene adentro, x cuadrado más 3x, pero ahora esto lo voy a multiplicar por la derivada de lo que tengo aquí adentro. Y la derivada de x cuadrado más 3x, entonces yo quiero calcular la derivada de x cuadrado más 3x. Esto lo podemos separar, ¿verdad? Voy a seguir con blanco por acá. Esto es coseno de x cuadrado más 3x por... Y aquí afuera lo que yo veo es que tengo la derivada de una suma. Entonces yo sabía que eso es la suma de cada derivada. Y vamos terminando con este ejercicio. Me queda coseno de x cuadrado más 3x por... Y ahora me dirán ustedes, ¿cuánto era la derivada de x cuadrado? ¿Quién se acuerda? 2x, Bastián, Matías, excelente. Más la derivada de 3x, o si quieren, recuerden que esto es lo mismo que 3 veces la derivada de x. En cualquiera de los dos casos, ¿cuánto me da ese resultado completo? 3. 3. Muy bien. Montserrat, Bastián, excelente. 2x más 3. Y con eso ya tenemos calculada una derivada ocupando la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, derivo la función de más afuera, la evalúo todavía en lo que tenía adentro y ahora multiplico por la derivada de lo que tenía adentro de la función. ¿Ya? Eso es directamente lo que uno hace cuando aplica regla de la cadena, ¿ya? En palabras simples, entonces vamos derivando de afuera hacia adentro, multiplicando de forma encadenada las funciones que aparecen
como estamos derivando o como estamos multiplicando de forma encadenada, es que nosotros le ponemos este nombre, ¿cierto?, de la regla de la cadena, ¿ya? También vimos lo que era el concepto de derivadas de orden superior, entonces definimos la derivada de segundo orden de una función como aquella que se obtiene si derivamos dos veces de forma consecutiva una función. O sea, lo que yo hago es, para calcular la segunda derivada de una función, es que tomo la primera derivada y la derivo de nuevo, ¿ya? Entonces, uno puede tomar funciones sencillas como por ejemplo la función x cubo, y de hecho yo puedo calcular la primera derivada de x cubo. ¿Quién me sopla cuánto es la derivada de x cubo? ¿Quién se acuerda? 3x al cuadrado. 3x cuadrado, excelente. Y después yo decía, pero en verdad puedo tomar la función 3x cuadrado y derivarla de nuevo. Entonces ahora yo voy a derivar 3x cuadrado, que es lo mismo que 3 veces la derivada de x cuadrado. Y ahora decimos, ¿cuál sería entonces la segunda derivada? Vuelvo a derivar esto de aquí. ¿Y cuánto sería la derivada de 3x cuadrado? ¿Alguien se aventura? 6x. 6x, excelente, muy bien. Y de hecho yo podría decir, tomo esta segunda derivada y puedo derivarla de nuevo. Puedo tomar 6x y volver a derivar, y esta la voy a calcular yo. Esto es 6 veces la derivada de x. La derivada de x era 1, ¿se acuerdan? Y por ende la tercera derivada es 6. Y yo podría ir de nuevo. Calculo la cuarta derivada de la función y derivo el 6, que en este caso me daría 0. Y podría calcular la quinta, la sexta, la séptima. No lo voy a hacer porque de ahí para adelante todas las derivadas son 0. Pero en el fondo, lo que uno hace cuando calcula una derivada de orden superior, lo que uno va haciendo en esencia se trata de ir tomando la derivada anterior y vuelvo a derivarla, ¿ya? Por supuesto, por ejemplo, si yo quisiera calcular una derivada de décimo orden, no voy a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? No ocupamos esta notación y en general lo que hacemos es anotar la décima derivada en X, ¿ya? Lo ponemos entre paréntesis el numerito porque de esa manera nos aseguramos de que esto no se confunde con elevar a 10 la función, sino que es derivarla 10 veces, ¿ya? Eso es lo segundo que vimos la semana pasada. Y finalmente vimos algo de análisis de funciones. Esto es un recordatorio de lo que hicimos en la clase que definimos la noción de derivadas, que uno dice, recordemos que la derivada de una función nos entregaba el valor de la pendiente de la recta tangente en el punto que estamos estudiando. Los puntos donde la derivada se hace cero son interesantes, como estos de acá, ¿sí? Yo puedo tomar, por ejemplo, acá. Esto lo conversábamos en la clase pasada, pero vale la pena volver a recordarlo. Si yo mido la pendiente de la tangente por aquí, la pendiente de la tangente por acá, la pendiente de la tangente por aquí, la pendiente de la tangente por acá, todas estas pendientes que yo estoy dibujando en azul tienen algo en común, ¿cierto? Lo que tienen en común todas estas pendientes es que son positivas, ¿sí? Y recuerden ustedes que cuando definimos la noción de derivada, nosotros decíamos que la derivada me representaba estas pendientes. Entonces, todas estas pendientes que estoy dibujando en azul tienen en común que son de signo positivo, las derivadas, ¿ya? ¿Cuánto valen en específico? No sé, tendríamos que tomar la función y derivarla efectivamente para saber cuánto vale, pero sí podemos saber sin la necesidad de calcular nada que esas derivadas son positivas, ¿ya? Al contrario, si yo miro la tangente en este punto, o en este punto de acá, o por aquí, o por acá, o aquí, lo que veo en común con todas estas pendientes verdes que tengo acá es que en esta zona la derivada de mi función es negativa, ¿ya? Entonces aquí tengo derivadas positivas y en verde tengo estas derivadas negativas que yo ya había marcado por acá, ¿ya? Y además en rojo observo estas dos derivadas de acá que lo que tienen en común es que justo aquí la derivada, la pendiente, si quieren ustedes, no es ni positiva, no es creciente, ni es negativa o decreciente, sino que justo me da horizontal. Y eso en matemáticas se interpreta como que la pendiente es cero, ¿cierto? No tiene ningún grado de inclinación ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que justo es derivada igual a cero, ¿ya? ¿Por qué son interesantes los puntos de derivada igual a cero? Porque parece que nos dan una primera señal para poder encontrar máximos o mínimos de funciones, ¿ya? Nosotros hasta aquí solo sabíamos encontrar máximos o mínimos de parábolas, porque teníamos una formulita para calcular el vértice, ¿se acuerdan?
pero no teníamos ninguna expresión que nos permitiera calcular máximos o mínimos de funciones en general, ¿ya? Y entonces esta es una primera aproximación que tenemos para poder hacer eso. Y encontrar máximos o mínimos de funciones siempre va a ser relevante, sobre todo en situaciones, por ejemplo, si yo tengo los costos de mi emprendimiento, por ejemplo, lo que me cuesta producir las cosas que yo estoy fabricando en mi emprendimiento, como buen emprendedor me gustaría que ese costo fuera mínimo para yo sacar la máxima ganancia. O por otro lado, si lo miro desde el lado de las ganancias, por supuesto que a mí no me interesa el mínimo, me interesa el máximo, ¿cierto? O al menos me interesa estar en un lugar donde, la ganancia, ¿cierto?, sea creciente. No me interesa estar parado en un punto donde sea decreciente porque con el tiempo voy a empezar a perder. Entonces, eh, y uno lo puede llevar a una serie de situaciones particulares, ¿cierto? Cuando uno se va aquí a la laguna, al lago Rapel y quiere medir las toxinas que hay en el lago, a mí me interesan que ojalá que no hubiera, pero si hay, me interesa que fueran lo menor posible, o sea, ando buscando el mínimo. Si estoy diseñando una placa de energía solar, a mí me interesa que la energía generada por esa placa solar sea máxima. Entonces hay un sinfín de aplicaciones donde a mí me va a interesar buscar máximos o mínimos de una función. Gracias a la derivada, tenemos una especie de receta que nos permite analizar dos cosas. Primero, nos permite analizar cuándo una función crece o decrece. Y segundo, nos va a permitir analizar cuándo una función tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Ya? Primero vamos con las zonas de crecimiento y decrecimiento, que esto lo conversamos rápidamente la semana pasada, pero ahora lo vamos a aplicar en un ejercicio. Esto dice así: si yo tengo una función derivable y calculo su derivada en un punto del dominio cualquiera, voy a tener tres situaciones posibles. Si la derivada es positiva en ese punto, entonces la función original va a ser creciente en torno al punto donde estamos calculando, ¿ya? Si por otro lado la derivada es negativa, entonces la función va a ser decreciente cerca del punto donde yo estoy parado. Y si la derivada es exactamente igual a cero, vamos a guardar el dato de cuáles son los puntos que me anulan la derivada y le vamos a poner nombre, ¿ya? Estos puntos son relevantes, son importantes de estudiar. Entonces le ponemos nombre, le ponemos punto crítico, ¿ya? Entonces, cuando en un ejercicio, por ejemplo, con el Ignacio hoy día en la tarde, acuérdense que debido a la actividad que tuvieron ayer con el vicerrector de gestión institucional, nuestra ayudantía se movió para el día de hoy día en la tarde para que pudieran ir tranquilos a la otra actividad. Ahí con Ignacio van a tomar una función, por ejemplo, y una de las preguntas, como pueden ver en el enunciado que ya les publicó, dice, calculemos los puntos críticos de esta función. Cuando uno quiere calcular los puntos críticos de la función, lo que hace es derivar, igualar a cero y despejar la x. Lo vamos a hacer nosotros en un ratito más, pero de todas maneras con Ignacio van a repasar el concepto, ¿ya? Después de identificar los puntos críticos, nosotros podemos aplicar algo que se llama criterio de la primera derivada, que dice lo siguiente: si yo tengo una función derivable y x0 en el dominio de f un punto crítico, entonces tenemos los siguientes escenarios posibles. Si antes del punto crítico mi derivada viene positiva y después del punto crítico mi derivada se va negativa, o sea que la función viene creciendo, creciendo, creciendo y después va bajando, 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 significa que este puntito de acá arriba es un máximo de la función. Le ponemos máximo local porque no sabemos si es el máximo más grande, valga la redundancia, pero sí sabemos que cerca del puntito tiene un comportamiento de máximo. ¿Ya? Si antes del punto, al revés, si antes la derivada viene negativa y después se va positiva, significa que este puntito que yo tengo aquí abajo se trata de un mínimo local y eso es básicamente el criterio de la primera derivada. Nos va a permitir identificar cuántos puntos máximo o mínimo analizando la derivada un poquito antes y un poquito después del punto. ¿Ya? Finalmente tenemos el criterio de la segunda derivada que en vez de estar analizando justo antes o justo después, yo podría querer saber directamente si el punto es máximo o mínimo, y para eso tenemos este criterio de la segunda derivada. Entonces, yo tomo la función derivable, tomo uno de sus puntos críticos, y entonces tenemos los siguientes escenarios posibles. Si la segunda derivada es negativa, el punto automáticamente es un máximo. Si la segunda derivada es positiva, entonces el punto automáticamente es un mínimo. Y si la segunda derivada es cero, entonces no vamos a poder concluir nada sobre si acaso el punto es un máximo o un mínimo, ¿ya? Hay puntos que ni siquiera son tan raros, que reciben el nombre de hecho lo vamos a anotar por aquí, reciben el nombre de puntos de inflexión.
que, por ejemplo, si es que anda bien la memoria, más que andar bien la memoria, vamos al gráfico y les voy a graficar una cosita bien sencilla por acá. Miren esa función de ahí. Esta función de acá, que es la función x cubo, tiene la característica de que si se fijan es siempre creciente. Mi función va creciendo, creciendo, creciendo. Por aquí se aplana un poco, pero después se vuelve a ir creciendo. Y si yo hago un zoom lo suficientemente grande acá, se fijan que si yo voy calculando las derivadas de la función en este punto, me voy a encontrar con que por aquí, vamos a dibujar algunas cosas. Si yo tiro por acá una línea recta que sea tangente, me voy a encontrar con eso, me voy a encontrar con esto por aquí, me voy a encontrar con esto por acá, con esto por acá. Son como siempre positivas, salvo por aquí, que si yo trato de dibujar la recta tangente aquí en el 0, lo que me voy a encontrar es que efectivamente la tangente me da horizontal. Entonces, de hecho, puedo ir haciendo el zoom correspondiente acá. Y si se fijan, mi tangente siempre queda horizontal acá. Pero este punto no es ni un máximo ni un mínimo por el comportamiento que decíamos anteriormente, ¿sí? Entonces aquí estamos en presencia de algo que nosotros llamamos punto de inflexión. Es un punto de inflexión porque la función viene con este comportamiento de acá. Si quieren, la parte izquierda de esto de acá se porta como una parábola cóncava, mientras que esta de aquí se porta como una parábola convexa, la que está al lado derecho. Entonces, por eso este es un punto raro, no es ni un máximo ni un mínimo, pero si yo calculo la derivada me va a dar 0 en ese punto, ¿ya? De hecho, es la misma que tienen en el chat, la última, la derivada de x cubo. ¿Se acuerdan que 3x cuadrado? ¿Y cuándo 3x cuadrado vale 0? Cuando la x vale 0. Entonces aquí tenemos el caso de una función cuya primera derivada es 0, pero el punto que me encontré no es ni mínimo ni máximo, sino que se trata de estos puntos raros donde la segunda derivada también me va a estar dando 0. ¿Ya? Eso. Entonces ahora vamos a ejercitar lo que hemos conversado hasta aquí. Encontrando, fíjense acá, este problema dice, encontremos máximos y mínimos de la función x cubo menos 3x más 1. ¿Ya? Voy a pasar a una pequeña pizarrita que tenemos por acá en el Zoom y vamos a trabajar directamente. La función que me estaban pidiendo trabajar era x cubo. Voy a volver a mirarla. X cubo menos 3x más 1. ¿Ya? Y en este ejercicio nosotros queremos encontrar máximos y mínimos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces queremos encontrar máximos y mínimos, para lo cual aplicaremos le vamos a poner aquí entre comillas, nosotros los matemáticos somos enemigos de ocupar esta palabra, pero no nos vamos a mentir. Efectivamente lo que vamos a aplicar en este ejercicio es una receta. Es una receta que funciona el 99,9% de las veces. Y el 0,1% que no funciona es porque uno se equivocó calculando algo. ¿Ya? Esto funciona siempre. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es, según la receta, calcular f' de x. ¿Ya? Segundo lugar, vamos a encontrar puntos críticos. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos críticos? Son aquellos que dicen f' de x igual a 0. Como fase 3, vamos a decir entonces calcular la segunda derivada. Y como cuarto, vamos a decir evaluar la derivada en los puntos críticos. Y concluir el resultado. ¿Ya? Entonces es eso directamente. Si aplico la receta, fíjense que de hecho esta receta es cortita de aplicar, así que la vamos a mirar acá. Yo les pido ayuda ahora, ayúdenme a calcular la derivada de f. Entonces esto sería x cubo menos 3x más 1, lo vamos a derivar completo. Tengo la derivada de una resta con una suma, así que esto sería la derivada de, la derivada de x cubo
menos 3 veces la derivada de x más la derivada de 1. Vamos acordándonos. La derivada de x cubo, ¿quién se acuerda? La anotaron hace súper poco. Sigue anotada en el chat. 3x cuadrado, muy bien. 3 veces la derivada de x. La derivada de x, ¿cuánto se acuerdan cuánto vale? Esto era 3x cuadrado. Muy bien, la derivada de x vale 1. Y aprovecho a anotar el tiro. ¿La derivada de 1 cuánto vale? 0. 0. Excelente. Muy bien. Entonces, al final todo esto me va a quedar 3x cuadrado menos 3 más 0. O sea que la derivada de f es 3x cuadrado menos 3. Terminamos la primera parte de la receta. ¿Sí? Check aquí. Segunda parte de la receta. Encontramos los puntos críticos. Vamos a la segunda parte de la receta. Puntos críticos. Nosotros imponemos que f' de x sea igual a 0. Lo que en otras palabras se traduce en decir que 3x cuadrado menos 3 sea igual a 0. Y ahora tenemos que despejar la x. Entonces, para despejar la x, este 3 que está restando lo voy a pasar para allá sumando. Me queda que 3x cuadrado es igual a 3. Puedo dividir toda la expresión por 3, ¿verdad? Obteniendo de esta manera x cuadrado igual a 1. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las soluciones de esto para que x cuadrado igual a 1? Para que x cuadrado sea igual a 1. ¿Cuáles son los números que me resuelven esa ecuación? 1. El 1, perfecto. Y me falta otra. 0. El x 0 al cuadrado me da 0. Por ahí le dijo Bastián. El menos 1 es la otra que me sirve. Porque menos 1 al cuadrado también me da 1. ¿Sí? Así que aquí tenemos los puntos. Entonces, estos de acá son los puntos críticos de f. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se cachó bien? Acuérdense que, bueno, aquí hay un detallito nomás como de resolver una ecuación cuadrática, pero en el fondo aquí encontramos los puntos críticos, que en este caso serían el 1 y el menos 1. Vamos súper bien. Entonces, terminamos la segunda patita de la receta. Tercera patita de la receta, calcule la segunda derivada de la función. Vamos a calcular la segunda derivada de la función. Ya sabíamos que f' de x era 3x cuadrado menos 3. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, la segunda derivada de la función sería tomar 3x cuadrado menos 3 y volver a derivarlo. Y esto sería entonces 3 veces la derivada de x cuadrado menos la derivada de 3. Aquí yo los ayudo. La derivada de x cuadrado, recuerden ustedes que es 2x. La derivada de 3 es 0. Así que esto me queda 3 por 2x. Esta derivada me quedó 6x. Entonces, la segunda derivada me da 6x. ¿Sí? Como cuarta etapa y final, porque ya calculamos la segunda derivada, la cuarta etapa y final dice, evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos y concluimos el resultado. Entonces, los puntos críticos que nos dieron, puntos a evaluar, son el 1 y el menos 1. Entonces, la segunda derivada de la función evaluada en 1 sería 6x. Entonces, 6 por 1 es 6. No me es relevante cuánto da el resultado como tal. Lo que me interesa es saber el signo. Como aquí me dio 6, sabemos que el 6 es positivo. Y como el 6 es positivo, entonces el x igual 1 es mínimo local. Porque eso es lo que dice el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada me da positiva, entonces es un mínimo. Y si la segunda derivada me da negativa, entonces es un máximo. ¿Ya? Si yo tomo la misma segunda derivada y ahora le evalúo menos 1, esto me va a dar 6 por menos 1, o sea, menos 6, que como vemos es negativa. Entonces concluimos que el x igual a menos 1 es máximo local de la función. ¿Ya? Y se acabó el ejercicio. En el ejercicio me preguntaban cuánto identificar los máximos y los mínimos de la función. Bueno, los encontramos. ¿Ya? El punto x igual a 1 es un mínimo local y el punto x igual a menos 1 es un máximo local. ¿Ya? ¿De qué manera podemos verificar lo que nosotros calculamos aquí? Yo puedo graficar la función. Y eso es lo que pretendo hacer ahora. ¿Ya? Vamos a borrar la que teníamos anteriormente
y vamos a graficar la función que era x cubo menos 3x más 1. ¿Sí? Ahí la tengo graficada de color rojo, me voy a alejar, porque aquí entonces tenemos el gráfico de la función. Y si se fijan por acá, la función efectivamente tiene un máximo en el menos 1, tal como nosotros dijimos que tenía, y también tiene un mínimo que lo tiene en el 1, tal como nosotros decíamos que lo tenía. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, la función tiene un máximo en el menos 1, tiene un mínimo en el 1, y podemos confirmarlo precisamente ocupando una herramienta cualquiera de graficadora. Yo les puse por ahí en el módulo de enlaces, le puse el Fuplot, que tiene la gracia que es en línea. Si alguien puede descargar el GeoGebra, que es el que estoy mostrando yo ahora, les sugiero que lo haga porque es gratuito y tiene un montón de cosas más que el Fuplot, ¿ya? Pero de todas maneras, cualquiera de las dos herramientas o cualquier otra, Symbolab, Wolfram Alpha, todas esas cosas que ustedes están mirando por ahí seguramente, cualquiera de estas grafica bien una función y me permite confirmar entonces los cálculos que nosotros obtenemos derivando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de aplicación de la derivada a través de esto que vimos entonces, que era calcular máximos y mínimos de funciones. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo más, que es del Hausler, pero que si se fijan es exactamente lo mismo que decía la otra cosa. De hecho, aquí también tenemos una función cúbica. Dice, para el productor de un fabricante, la función de ingreso está dada por esta fórmula de acá. R de Q vale tanto. Dice entonces, determine la producción necesaria para obtener un ingreso máximo. Tenemos que hacer exactamente la misma receta con exactamente los mismos 4 pasos. Calculo la derivada, encuentro los puntos críticos, calculo la segunda derivada y evalúo para saber cuál es mínimo y cuál es máximo. ¿Les interesa que resolvamos este o prefieren hacerlo ustedes cuando estén estudiando? Díganme ustedes. Ya, perfecto, lo resolvemos al tiro nomás. Entonces, vamos a nuestra pizarrita. Vamos a compartir la pizarra. Vamos por acá. De hecho, esto de aquí le voy a guardar pantallazo, porque así también se lo subo cuando estemos cuando estén estudiando y todo lo demás. Entonces, ahora tenemos una función que es r de q. Lo único que cambia es que aquí las variables tienen otro nombre, ya no es f de x, sino que es r de q. Dice entonces 240q más 57q cuadrado menos q al cubo. ¿Ya? Entonces, esta es mi función. Me piden encontrar el máximo. ¿Sí? Para encontrar el máximo, entonces vamos con nuestra receta. Primero, calculemos R' en función de Q. Entonces ahora no derivo con respecto a X, sino que derivo con respecto a Q. Es un detallito nomás, pero es exactamente lo mismo. Entonces me va a quedar 240 por la derivada de Q más 57 veces la derivada de Q cuadrado menos la derivada de Q al cubo, ¿ya? Yo los voy a ayudar con esto porque puede que alguno de ustedes se confunda, pero en el fondo esto es lo mismo que derivar con respecto a X. Si yo derivo Q, es lo mismo que derivar X. ¿Cuánto era la derivada de X? 1. Entonces la derivada de Q es 1. La derivada de Q cuadrado. Entonces, si me pedían derivar X cuadrado, era 2X. Así que la derivada de Q cuadrado tiene que ser 2Q. Y si me piden derivar un Q cubo, yo sabía que la derivada de X cubo era 3X cuadrado, entonces esta tiene que ser 3Q cuadrado. Es exactamente lo mismo, solo que aquí en el libro, por molestarnos, nos cambiaron el nombre de la variable, ¿ya? Pero derivamos igual que siempre. Así que esto me queda 240. Digo libro porque este ejemplo lo saqué del Hausler, ¿ya? Que es uno de los libros sugeridos para que ustedes estudien en la asignatura. Así que les sugiero que lo miren cuando estén estudiando. ¿Ya? Entonces tengo 240 más 57 por 2 cubo. 57 por 2 es 2 por 7, 14. 114. ¿Sí? Si me equivoco en alguna de estas cosas, me avisan. Esto es 114q menos 3q cuadrado. ¿Ya? Entonces, primer paso, ya está. Segundo paso, tenemos que encontrar los puntos críticos resolviendo la ecuación R' de q igual a 0. O sea, vamos a ponerle aquí menos 3q
q cuadrado más 114q más 240 igual a 0. Y de aquí nosotros vamos a despejar cuánto vale q, porque si se fijan que aquí yo tengo una ecuación cuadrática, donde la a vale menos 3, la b vale 114 y el c vale 240. ¿Ya? Así que calculamos, según la formulita de las cuadráticas dice menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido en 2a. Reemplazo, me queda me queda menos b, o sea, menos 114 más menos raíz de 114 al cuadrado menos 4 por A, que vale menos 3, por C, que vale 240. Y de verdad espero que este libro se haya asegurado de que esa raíz de allá adentro da exacta. Partido 2A, o sea, partido 2 por menos 3. Reemplazamos, esto me queda menos 114 más menos. Voy al tiro, denme un segundo. Estoy aquí con la calculadora, ¿eh? Porque 114 al cuadrado es 12.996. Bueno, 12.996. Fíjense que aquí tengo un menos por menos que me da un más. Así que al final me daría 12 por 240, que es 2.880. Sí, qué bueno que lo resolvimos juntos porque este numerito de acá queda más feo en realidad. Y 2 por menos 3, entonces esto es menos 6. Voy a seguir por acá para poder calcular la segunda derivada aquí abajo. Así que esto me queda igual a menos 114 más menos. Entonces tengo el 2.880 más 12.996. Y la raíz de eso, maravilloso. Es exacta la raíz. Así que me queda más menos la raíz de 15.876. Todo esto dividido por menos 6. Raíz de 15.876 es 126. Obvio. Entonces me queda menos 114 más menos 126 partido por menos 6. De lo cual yo obtengo dos respuestas. Entonces tengo un x1 que es con la resta. Entonces me quedaría 110, perdón, menos 114 menos 126 dividido por menos 6. Entonces esto me da 40. El x1 me da 40. Y el x2 me da... el x2 me da 126 positivo menos 114, que es 12, partido por menos 6 me da menos 2. Entonces aquí tengo mis dos puntos críticos. Estos de acá. Entonces, en resumidas cuentas, son los puntos críticos. ¿Ya? El tema es, vamos al ejercicio de nuevo, ¿ya? No se espanten porque no se va a perder lo que ya hemos calculado hasta acá. Fíjense, dice, la función de ingreso de una, para el producto de un fabricante, la función de ingreso está dada por esto de acá, ¿ya? Entonces, la R representa los ingresos y Q representa la producción. Entonces, yo les pregunto a ustedes, de esas dos respuestas de ahí, hay solo una que tiene sentido en el ejercicio, porque recordemos, la Q representa producción, ¿ya? Entonces, si representa producción, hay una de esas dos respuestas que no tiene sentido. ¿Cuál opinan ustedes que es la que no tiene sentido? El menos 2, ¿cierto? No tiene sentido porque no puedo producir una cantidad negativa de algo, ¿cierto? Así que en realidad, el único punto crítico que vale la pena analizar es el x1, ¿cierto? Que es igual a 40. De todas maneras, vamos a terminar la receta, porque nosotros ya sabíamos que R' de Q es 240 más 114Q menos 3Q cuadrado. Así que calculemos la segunda derivada. La segunda derivada sería la derivada de 240, que es 0, más 114 por la derivada de Q, que es 1, así que me queda un 114,
menos la derivada de 3q cuadrado, que es 6q, ¿ya? Y la vamos a evaluar en el único punto que vale la pena evaluar, que es en el 40, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 114 menos 6 por 4, 24, ¿sí? Y 114, bueno, 114 menos 240 me da como resultado menos 126. Me da lo mismo que valga menos 126, ¿cierto? Lo que me interesa es que es negativa. Y como es negativa, entonces x1 igual a 40 es máximo. Entonces en el ejercicio me estaban preguntando, ¿dónde se da el ingreso máximo? Se da el ingreso máximo si es que yo produzco 40 unidades. ¿Sí? Y con eso ya tenemos un segundo ejercicio resuelto. Si se fijan, la receta es exactamente la misma que la del ejercicio anterior. Calculo la derivada, e igualo la derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Calculo la segunda derivada y con la segunda derivada analizo si me da positiva, entonces mínimo, si me da negativa, entonces máximo, si me da 0, entonces no puedo decir nada. ¿Ya? Ahí tenemos entonces dos ejemplos donde aplicamos de manera precisa la misma receta que estábamos trabajando ahí. ¿Ya? Momento por una pausa, ya hemos trabajado harto. Entre comillas les tengo que retirar las orejas porque al menos ayer cuando yo estaba preparando la clase no había música para hoy día. Así que me las tuve que dar de DJ y lo que van a escuchar ahora es música que me gusta a mí y que espero que no sea tan terrible para ustedes. ¿Ya? Empezamos la pausa en este momento. Reanudo la grabación ahora entonces. Ya estamos de vuelta con la clase. En la pizarra hay una cosa que parece que no quedó muy clara del paso anterior. Entonces, en el ejercicio anterior, lo que nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? Teníamos esta receta que vamos a anotar por aquí en rojito muy expresamente. El primer paso en todos estos ejercicios, en este caso sería calcular R'. En el segundo caso es encontrar los puntos críticos, vale decir, encontrar los puntos donde R' de Q es igual a 0. El tercer paso es calcular la segunda derivada de R en este caso. Y hay un cuarto paso que no lo anoté, que en realidad es este paso 4 que está anotado aquí, que corresponde a evaluar la segunda derivada en los puntos críticos. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que decimos, por ahí alguien me pidió que repitiera el paso 3. En el paso 3 lo que yo hice fue tomar la primera derivada y derivarla una vez más, ¿ya? Entonces, R segunda de Q tendría que haber sido la derivada de 240 más 114 veces la derivada de Q menos 3 veces la derivada de Q cuadrado. Recordando entonces que la derivada de una constante cualquiera es 0, que la derivada de q es 1 y que la derivada de q cuadrado es 2q, entonces me queda 0, así que no lo anoto, más 114 por 1, recupero este 114, menos 3 por 2q, recupero el menos 6q que tengo acá. Entonces ahí tengo la segunda derivada de la función, y en el paso 4 lo único que hice fue tomar esta derivada y evaluarla en el único punto que tenía sentido. Recuerdan que ustedes mismos me dijeron que el x2 nosotros lo descartábamos porque era negativa y yo no puedo producir una cantidad negativa de algo, entonces solo me quedo con el 40, evalúo aquí y me dio negativo. ¿Por qué era importante que me diera negativo? Porque nos estaban pidiendo encontrar un máximo y efectivamente el criterio de la segunda derivada dice que si la segunda derivada en un punto crítico es negativa, entonces ese punto crítico es un máximo y con eso nos queda terminado el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahí tengo anotado todo el resumen. De nada, no hay ningún problema. Me agradecen por interno la explicación de nuevo. Así que eso es todo, ¿ya? Con eso ya estamos ok y así es como se resolvía este ejercicio ya con más lujo de detalle, ¿ya? Acuérdense que cualquier cosa que ustedes no entiendan, en cualquier momento me dicen que yo frene, me devuelva y yo freno y me devuelvo, ¿ya? No hay ningún problema. Ya. Entonces, seguimos. Hay otra aplicación de la segunda derivada, perdón, una segunda aplicación de las derivadas que se hace muy relevante en todos los contextos del área de
de economía, de administración, incluso de ciencias en general, que tiene que ver con poder estimar algunos cálculos de proyección para ciertas funciones de las cuales no manejamos la información completa. Pensemos, por ejemplo, como dice acá en la diapositiva, en la curva de contagio del COVID-19 que miramos por encima de la primera clase, ¿sí? Aquí lo que yo traigo es un zoom de ese gráfico, actualizado por supuesto, no con el caso del inicio del semestre, sino que, como ustedes pueden ver acá, es una curva de las últimas 2 semanas, ¿ya? Entonces, actualizado el día de ayer. Recordarán ustedes que el día de ayer se informaron 1.497 contagios. Hoy día son 1.520 y algo, si no me equivoco, lo vi en la mañana. Entonces, esto siempre tiene este comportamiento medio oscilante, si se fijan, que va como entre los 900 y los 1.600, más o menos, ¿ya? Eso no es que cada 7 días haya menos contagio. Ustedes saben que los sábados y los domingos efectivamente hay menos exámenes de PCR que se toman y por ende los resultados que se obtienen son menos, ¿ya? No, aquí no hay ninguna cosa que permita decir que el bicho va avanzando o retrocediendo, sino que está más bien constante, ¿ya? Entonces, una buena pregunta digamos, para un biólogo, para un infectólogo que esté estudiando en estos momentos el comportamiento del COVID, es si podríamos aventurar cuánto valdrá en los próximos días. Y la respuesta es que hay un análisis que uno hace ocupando la derivada, que se llama análisis marginal, donde uno puede, a partir de lo que tiene hasta un momento X, tratar de predecir o de alguna manera aventurar lo que va a pasar en la situación X más H o X más 1. ¿Ya? Em, eso es más o menos lo que ocurre por este lado, ¿ya? Entonces esto, como les decía anteriormente, se denomina análisis marginal y podemos aproximar el valor o estado del nivel inmediatamente siguiente o de cualquiera razonablemente cerca mediante información que tengo del nivel actual. Esto se hace a través de lo que denominamos análisis marginal. La intuición es la siguiente: si tenemos una función cualquiera, recordemos que su función derivada se define como esto. ¿Recuerdan ustedes? La f' de x se define como el límite cuando h tiende a 0, de f evaluado en x más h, menos f de x, todo eso partido por h. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos un límite que estamos calculando cuando una cierta cantidad se está haciendo muy pequeña, cuando h tiende a 0. Pero hay muchas situaciones donde tomar límite con h tendiendo a 0 no tiene sentido, ¿ya? Por ejemplo, preguntarnos qué le pasa a la función de costos de una empresa si contratamos a una persona más, ¿sí? Nosotros, supongamos que yo tengo, o pensemos en una cuestión más cercana. Ustedes saben que aquí en el campus estamos en plena etapa de obras de un nuevo edificio, del edificio B, que para los que son de aquí de Rancagua, recordarán, el edificio B es lo que antes, cuando este era el hospital regional, era el edificio de neonatología. De hecho, probablemente muchos de ustedes, yo en particular, yo nací en el edificio que están remodelando ahora. Entonces, mi vida ha dado como toda una vuelta al origen, literalmente, en esta pega. En fin, si uno se pone a pensar, por ejemplo, cuánto tiempo se gana o cuánto dinero extra se gasta si es que uno contrata a un obrero más, no tiene sentido tomar límite cuando h tendiendo a 0, porque uno no puede tomar un obrero y decir, tomemos el límite de esta derivada cuando los obreros tienden a 0. Esto no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque o contrato 0 obreros más o contrato un obrero más. Y resulta que este concepto del análisis marginal viene un poco a salvarnos de lo siguiente. Si yo quiero tratar de medir o tratar de estimar cuánta plata extra voy a gastar por contratar a una persona extra, porque ustedes saben que no se gasta, no es tan simple, eh, no es tan simple llegar y decir que... se me fue la onda. Ah, no es tan simple llegar y decir que el costo extra de un obrero es simplemente el sueldo, porque hay muchas cosas más. Hay que medir el impacto que tiene el movimiento de esa persona en la ciudad, si es que es un auto más, una bicicleta más o qué sé yo. Para las obras también tiene que, se habla por ejemplo, ahora en contexto de pandemia, que cada persona tiene que tener un cierto metraje cuadrado asegurado para él para no facilitar los contagios. Tenemos que pensar en el almuerzo de esa persona, en la movilización y un montón de cosas más. No es directamente sumar el sueldo. Entonces, a uno como empresa o como universidad en este caso, le interesaría saber cuánto más debiera pagar, debiera gastar
o cuánto tiempo menos se va a demorar en la obra si es que yo contrato a esta nueva persona. Y obviamente la idea es hacer este análisis antes de contratar a la persona. No tiene ningún sentido contratarla y después ver cuánto me costó o cuánto tiempo gané. La idea es tratar de adelantarse a los hechos, ¿ya? Entonces lo que hacemos es tomar la definición de la derivada, pero quedarnos sin tomar el límite con h tendiendo a cero, sino que llegamos hasta donde se puede, o como que llegamos cerca. Entonces ahora no decimos que la derivada es igual al límite cuando tiende a cero, sino que decimos que la derivada se parece a la fracción que tengo al lado derecho, ¿sí? Esa fracción que yo tengo al lado derecho es la misma que tengo acá, pero de alguna manera lo que estoy haciendo para hacer análisis marginal es que este límite lo estoy eliminando. Entonces estoy diciendo que mi derivada se parece, porque no puedo tomar límite, entonces se parece a f de x más h menos f de x partido por h. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo en la otra diapositiva. ¿Ya? Vamos a guardar este pantallazo por si sirviera que lo tuvieran a mano por ahí. Entonces, repito, estamos diciendo que la derivada se parece a la fracción que tengo al lado. Y entonces lo que yo puedo hacer es, de alguna manera, lo que pasa es que si se fijan, si yo estoy en el día X, por ejemplo, y quiero saber qué es lo que va a pasar con mi función el día X más H, como por ejemplo el tema este de los contagios. Por ejemplo, nosotros estamos a 24 de noviembre y si yo me quisiera preguntar qué es lo que va a pasar el 26, o sea, en el 24 más 2, ¿ya? Entonces lo que uno hace es que este dato lo tengo, este dato yo lo reemplazo. Yo digo, a lo mejor quiero evaluar en el 24 más 1, en el 24 más 2, en el 24 más 3. Este dato lo tengo porque lo puedo calcular. Y este dato de acá es el que yo no tengo y me gustaría despejar. Entonces lo que vamos a hacer directamente es, a partir de esta expresión, despejar cuánto vale el f en x más h. Entonces, si se fijan, esto es lo mismo que decir que, por ejemplo, esta h que está aquí dividiendo, la voy a pasar para allá multiplicando. Entonces me queda que f' de x por h se parece a f de x más h menos f de x. Y lo único que yo tengo que hacer ahora para concluir es este que está restando, pasarlo para allá sumando. Y termino concluyendo entonces que mi función evaluada en x más h se parece a la función evaluada en x más la derivada por h. ¿Ya? Y esta formulita que yo estoy anotando aquí en verde es la que va a ser el centro de lo que nosotros llamamos el análisis marginal. ¿Ya? Porque así lo que hago yo es aventurar qué es lo que va a pasar en h días más ocupando la información que yo tengo el día de hoy. ¿Ya? O por ejemplo, si es que yo tengo 500 obreros contratados, voy a tratar de aventurar cuánto me cuesta contratar 501 con la información que tenemos el día de hoy sobre los 500 que hay contratados. ¿Ya? Entonces de eso se trata más o menos esta cosa de acá. Vamos a guardar el pantallazo y seguimos. De todas maneras, esto está anotado acá, así que no se preocupen. La expresión que usamos para hacer el análisis marginal entonces es la que está detallada aquí. Entonces, si se fijan, lo que yo quiero de nuevo es determinar el escenario futuro y ocupo como información lo que tengo de estado actual y esto que tengo en rojo que se refiere al efecto producido al avanzar 8 pasos, H pasos, ¿ya? Entonces, el estado actual más el efecto de avanzar me genera el estado futuro, de hecho, más que poner el escenario para hablar todo en el mismo idioma, vamos a marcar, de hecho, con otro colorcito de acá. Si yo marcar esto de aquí, lo que se refiere entonces es al estado futuro. Estado futuro. ¿Ya? Entonces el estado futuro lo puedo aproximar, o se parece, ¿cierto?, a el estado actual más el efecto producido de avanzar h pasos que corresponde a lo que tenemos por aquí. ¿Ya? Entonces, guardamos este pantallazo, porque ahora con esta pequeña formulita lo que vamos a hacer es aplicarla en un ejercicio. ¿Ya? Entonces,
predecimos lo que va a pasar si avanzamos h unidades en la situación, aproximándolo con los datos previos que tenemos de la función. O sea, con los datos que tenemos al día de hoy, tratamos de vaticinar un poco lo que va a pasar en el futuro. El problema que tiene el análisis marginal, por supuesto, es que es eso, es un análisis, es como una proyección, y las proyecciones se pueden equivocar, pero bajo ciertas condiciones esta proyección es una súper buena aproximación de lo que nosotros podríamos suponer que va a pasar en el caso de, por ejemplo, la curva del coronavirus o el comportamiento de un indicador económico, el IMASEC, la bolsa, el IPSA y todas esas cosas, ¿sí? El precio del cobre y un montón más, ¿ya? Aquí hay un ejemplo que otra vez está sacado del Hausler. Recuerden que ese libro tiene ejemplos de aplicación directamente relacionados con la administración y con la economía. Así que vale la pena que le peguen una mirada a ese libro. Acuérdense, yo no se los puedo subir directamente, pero es un libro fácilmente googleable. ¿Ya? Entonces, la función de costo total para una planta de energía eléctrica es estimada por Nordin, que es un tipo que hace investigación en economía, como la expresión que tengo acá. ¿Ya? Entonces, CDQ es menos 10.484,69 más 6,75 por Q menos 0,000328 Q cuadrado, donde Q es la producción total en 8 horas y C es el costo total en dólares del combustible. Encuentre la función de costo marginal y evalúela cuando Q vale 70. ¿Ya? Entonces, la función del costo marginal, lo que tenemos que hacer nosotros es calcular esta aproximación que teníamos anteriormente. Entonces, nos están pidiendo de alguna manera, en este ejercicio, que calculemos la función de costo marginal. Se refiere a que calculemos esto en una situación Q más H. O sea que lo que vamos a tener que hacer es calcular. Perdón. Entonces, C de Q más H, nosotros sabemos que esto se va a corresponder como C de Q más C' evaluado en Q por H. ¿Sí? Entonces dice, encuentre la función de costo marginal y evalúela cuando Q vale 70. Cuando no nos digan nada de la información de H, vamos a asumir entonces que la H vale 1. O sea que con 70, con 70 unidades de producción, me pregunto qué es lo que va a pasar con la unidad 71. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí, si se fijan, es que CQ lo tengo calculado porque está acá. Lo único que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio es calcular C', ¿ya? Y C', en este caso lo calculo como menos la derivada de esta constante, ¿cierto? 484.69 más 6.75 por la derivada de Q menos 0.000328 derivada de Q cuadrado. Si yo hago este cálculo, recordarán ustedes de nuevo, la derivada de una constante es 0, la derivada de Q es 1 y la derivada de Q cuadrado es 2Q. Así que C', lo único que va a hacer entonces sería 0, sería 6,75 menos 0.000328 por 2Q. ¿Ya? Entonces, CQ ya lo tengo calculado. C' lo tengo calculado. Y ahora lo que me piden es encontrar la función de costo marginal y evaluarla cuando Q vale 70. Entonces lo que vamos a hacer es tomar C' y evaluarla en 70. Y esto nos va a dar 6.75 menos 0.000328 por 2 por 70, o sea, por 140. Si yo reemplazo, esto sería 6.75 menos, voy a la calculadora, vamos por acá, 0.000328 por 140. Esto me da 0.04592. Entonces esto me da 0.04592 menos 6.75. Esto me da
menos 6, perdón, me quedó horrible el 6, 6.7048. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo interpreto esto que me pasó aquí? Lo interpreto de la siguiente manera. Significa que mi función de costos, si es que yo paso del 70 al 71, se ve alterada en menos 6,7 unidades de producción. ¿Ya? Vamos a ponerle la interpretación por acá, porque al final esto es lo más importante. Interpretación. ¿Qué es lo que pasó entonces? El costo marginal de pasar de 70 a 71 unidades de producción es menos 6.7048, ¿ya? Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. Si el costo me dio negativo, pregunta para ustedes, como administradores públicos, ¿verdad? Si yo veo que pasar de 70 a 71 me reduce los costos, ¿qué harían ustedes? ¿Producen esa unidad más o no la producen? Si es que esto me reduce los costos. Lo hacemos, ¿cierto? Muy bien, Ale. Lo hacemos en este caso porque si producir uno más me reduce los costos, significa que estoy ganando con producir esta unidad más. En cambio, si el costo marginal me hubiera dado positivo, significa que el producir una más me está saliendo más costoso y por ende no lo hago. ¿Se entiende? De eso se trata este asunto del análisis marginal. Entonces aquí lo que hicimos fue tomamos una función de costo, calculamos el costo marginal, nos dio negativo. Y como nos dio negativo, entonces me quedo tranquilo y si producir uno más reduce mis costos, lógicamente lo razonable es producir uno más, porque así produzco más, puedo vender más y además mis costos se reducen. ¿Sí? Ponemos aquí el pantallazo de rigor. Y entonces, como les decía anteriormente, la decisión racional detrás de estos cálculos es que yo tomo la decisión de producir la unidad más y después yo podría hacerme la pregunta, ¿qué pasa si paso del 71 al 72? ¿O qué pasa si paso del 75 al 76? Y así sucesivamente, mientras los costos sigan reduciéndose, va a ser razonable seguir trabajando con esto tranquilamente. ¿Sí? Eso. Borramos por acá. Solamente para terminar, de hecho, por lo que veo, vamos a terminar unos minutitos más temprano hoy día. Tres análisis marginales importantes, dice. Hay tres grandes conceptos que encontrarán recurrentemente que aplican al hecho de pensar en una unidad adicional de algo. Lo que hicimos delante fue parecido a esto, pero aquí vamos. Ingreso marginal, incremento o disminución estimada en el ingreso que genera considerar una unidad siguiente a la actual. También tenemos el costo marginal, que fue lo que hicimos recién, o sea, analizar el incremento o la reducción de un costo, y lo otro son las utilidades. Utilidad, que en términos económicos significa todo lo que me entra menos todo lo que gasto, ¿cierto? Ingreso menos costos. Entonces, claramente estas tres funciones cumplen la relación que está acá, que yo la interpreto de esta manera. La utilidad marginal, o sea, lo que yo gano marginalmente por producir una unidad más, es lo mismo que lo que me entra en términos de ingreso por esa unidad más, menos lo que me gasto en términos de esa unidad extra. ¿Ya? Este tipo de análisis es fundamental el día de mañana si ustedes están trabajando en una municipalidad y están, por ejemplo, evaluando un proyecto de vialidad. Por ejemplo, aquí en Rancagua hace poco se abrió una calle que estaba trabajándose hace años, que era la calle República de Chile, que ahora llega hasta la entrada de Machalí. Uno tiene que hacer un análisis de utilidad, ingresos y costos marginales para saber si es que es viable sustentar un proyecto de esas características. Y ojo que no estoy hablando solamente de ingresos y de costos marginales en términos monetarios, estoy hablando de impacto medioambiental, estamos hablando de, digamos, la población vehicular en la ciudad y todo eso, cómo se diseña la calle, de qué ancho, considerando cuántos autos por minuto van a pasar por ahí, todos esos análisis que ustedes son los llamados a controlarlos el día de mañana, personas responsables y que tengan conocimiento de causa de esto, es que se hace de esta manera, haciendo análisis marginales de las situaciones que uno está trabajando. ¿Ya? Terminamos por hoy día. Si necesitan material complementario para estudiar, yo les sugiero una vez más,
Aunque no me crean, yo no tengo ni un convenio con el autor de este libro, pero sí este es un libro súper bueno para que ustedes lo tengan para trabajar, particularmente matemáticas para administración. En el capítulo 13 se habla de aplicaciones de la derivada, como este es un libro español, se habla de diferenciación, pero es lo mismo, ¿ya? Y aquí es donde van a ver análisis de funciones, van a ver análisis marginal y van a ver algunas otras cositas que tienen que ver con cálculo de límites y otras cosas que vamos a revisar el jueves en la clase. ¿Ya? Terminamos por hoy. Chicas y chicos, si no hay ninguna consulta, son libres de partir. Yo en estos momentos detengo la filmación.